Vamos a hablar de los psicofármacos y de cómo se utilizan en la actualidad, de cómo lo podemos relacionar con la salud mental. Y vamos a hacer unas preguntas a Ana, que ella es farmacéutica, investiga en tema de fármacos. Bueno, esperamos a que se conecten. Ay, Fíjate, Ana. No estoy acostumbrada a los directos y... Bueno, es el primer directo de Ana, así que... ¿Cómo se puede comprobar? Venga. No, pero voy a decir que investigo, pero no falta. Vale, bueno, vamos empezando ya. A ver... Está grabando ya. Sí, ahora, mira, son y 31. Esperamos un minutito de mientras que os podáis poner cómodos. Laura. Pues Atana, que se quede la grabada. Vale. Hola Miguel, Perdón. Lisa. Ahora se nos ve bien, ¿no? Y se nos escucha, si no ponerlo por aquí, que vamos a intentar adaptarlo. Y al final responderemos a las preguntas que hemos ido haciendo estos días. Dos personas diferentes. Sí, somos gemelas. Y por eso puede que estéis como, uy, porque normalmente ya los que sois seguidores de Sonríe ya sabéis que hacemos Exacto. siempre arriba y abajo dos personas y hoy hemos dicho, pues bueno, lo hacemos juntas y así es más fácil. Sí. Yo soy Laura, soy psicóloga y estoy en Sonríe y ella es Ana, que es la entrevistada de hoy. Exacto. Salud mental y psicofármacos, sí. Va a ser una charla de, bueno, a modo así divulgativo, a modo más cercano, evitando pues el tema más de tecnicismos. Mira, se han unido algunos. Para los que estáis llegando, que están entrando personas, vamos a hablar de salud mental y psicofármacos hoy. Ana es investigadora y es farmacéutica y hablaremos de cómo funcionan los fármacos en el cuerpo y sobre todo los psicofármacos, ¿no? Temas ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, todo esto, ¿no? Cómo funciona y por qué hay tasas tan altas De consumo. de consumo, ¿no? Cómo podemos, tener una mirada crítica, pero a la vez, los fármacos es algo que puede, si se utilizan bien, ¿no? Puede ser algo muy positivo. A ver... Bueno, espera, que fem, esperem una miqueta. A ver... Lo que tú digas. Bueno, tenemos aquí Vale, hablaremos un poco también de estadísticas para que conozcáis los datos así generales del consumo de psicofármacos. A ver... Bueno, què fem? Anem començant? Sí, perdón, hablamos en castellano, es que con ella hablo en catalán y se me va a hacer un poco raro. Por eso digo alguna palabra en catalán. Vale, empezamos un poco, ¿no? Ya. Como dice mi compañero, ¿no? En Sonríe, que los datos son impactantes, que en España ya es campeona mundial en el consumo de psicofármacos, concretamente las benzodiazepinas, aunque también otro tipo de psicofármacos. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Ya. Vamos a hablar de quién es Ana. Preséntate así brevemente. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo soy graduada en farmacia y después realizo un máster en biomedicina y ahora estoy haciendo mi tesis doctoral no exactamente de fármacos, pero sí, bueno, en el tema del cáncer y sí que un poco vinculado al cáncer, al uso de ciertos medicamentos. Entonces, ¿por qué decidiste empezar a investigar? ¿Qué es lo que te llevó al tema más de investigación científica? Bueno, no, porque al final farmacia tiene bastantes salidas, pero bueno, la que a mí me tira más la atención es un poco la de investigar porque es como crear conocimiento, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me motivó básicamente. Muy bien, bueno, lo que decíamos de los datos, que sepáis que en España en 2015 ya era el segundo país a nivel de Europa tras Portugal en el consumo de tranquilizantes y después temas ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, en 2020 aumentó un 4,5% las tasas de consumo y ya al día, o sea, las tasas de consumo eran de 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Entonces, hay mucho consumo de psicofármacos, en muchos casos está indicado, pero en otros, pues, bueno,
es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, queremos saber qué hace un farmacéutico, cómo funcionan los fármacos, así en general, ¿eh? Vale, bueno, voy a explicar un poco la función del farmacéutico más orientada a los fármacos, ¿no? Porque hay muchas salidas laborales, desde marketing hasta logística, control de calidad, etcétera. Pero la salida más vinculada a los fármacos yo creo que sería la del FIR, que es un farmacéutico interno residente, que se especializa en farmacia hospitalaria. Entonces, un farmacéutico de hospital lo que hace es básicamente validar dosis de medicamentos, mirar interacciones, por ejemplo, gente que tiene insuficiencia renal, cómo le puede afectar ciertos tipos de fármacos, y es un poco así. Y bueno, eso es un poco así, en plan general, un FIR, ¿no? Que es lo que yo creo que es el que se vincula más a los fármacos y a la farmacoterapia y tal. Porque hemos hablado de esto, ¿no? Fármacos y psicofármacos que son más específicos de la salud mental, que en este caso, insistimos, bueno, no lo hemos dicho, pero se entiende que es el psiquiatra el que los administra, no el que los prescribe, pero bueno, queríamos hacer esta mirada además desde la farmacia, ¿no? Y también vinculándolo con la salud mental. Entonces, psicofármacos, ¿cuáles son los más comunes, los más frecuentes de psicofármacos? A ver, hay 4 tipos de psicofármacos. Ahora explicaré qué es un psicofármaco. Hay los antipsicóticos, antimaníacos, antidepresivos y ansiolíticos. Al final, el denominador común de estos fármacos es que actúa en la química del cerebro, ¿no? Actúa en alguna región del cerebro, ya sea aumentando algún neurotransmisor, ya sea inhibiendo la degradación de otro, pero al final la idea es aumentar neurotransmisores tipo serotonina, noradrenalina y tal, que son los que ayudan a regular el estado de ánimo. O sea, a nivel de emociones, ¿cómo impactan los psicofármacos? ¿Cómo actúan? Bueno, depende, claro. Por ejemplo, los ansiolíticos, que son los más conocidos, ¿no? La típica benzodiazepina, actúa modulando la ansiedad, ¿no? Efectos así generalistas, disminuye la ansiedad por bueno, algún mecanismo de acción que sea relacionado con el cerebro. ¿Y crees que, Ana, que existe un exceso de medicalización de la salud mental, que hay mucho consumo, que se podría modular? ¿Cómo crees que está este tema? Claro, al final yo digo que es una vía un poco, estoy súper a favor del uso de fármacos, pero sí que es una vía muy rápida, ¿no? Como los fármacos es algo que tiene una evidencia muy científica, muy estudiada, muy bueno, que tiene efectos reales en el cerebro y que luego se trasladan a la clínica. Entonces, sí que pienso que hay un uso abusivo y bueno, luego aparte la gente que se automedica porque la vecina le ha dicho la no sé qué, pero esto ya es... eso obviamente debe evitarse porque hay muchos efectos adversos que bueno, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, sí que la sociedad tiende un poco a eso porque es lo rápido, ¿no? La psicoterapia, por ejemplo, es una disciplina que tarda más semanas o meses en verse el efecto, pero un fármaco a veces a las 3 semanas ya empiezas a tener un efecto en el cuerpo, ¿no? Porque esto que has dicho de que hay personas que se automedican, ¿esto es frecuente? ¿Hasta qué punto esto puede perjudicar? Bueno, claro, perjudica en el momento que se toman las dosis equivocadas y que suelen ser dosis más altas de las necesarias y luego, por ejemplo, a la hora de desengancharse de un fármaco tiene que ser una cosa paulatina porque si no hay el efecto de rebote, ¿no? Que de repente el cuerpo está acostumbrado a ese fármaco y cuando se lo quitas de repente el cuerpo como que reacciona al contrario de lo que sería lo bueno para el cuerpo. No sé si me he explicado. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un fármaco que está inhibiendo constantemente una molécula del cuerpo y la quitas, el cuerpo va a empezar a crear aún más de esa molécula y va a necesitar más el fármaco otra vez. No sé si me he explicado bien. Porque entonces, ¿cómo se puede vincular la psicoterapia con la psicofarmacología? ¿Cómo puede ser esta relación para que sea un tratamiento efectivo? Hombre, claro, aquí entra la figura del psiquiatra, la figura del psicólogo, el psicoanalista, según qué disciplina sea. Y obviamente es muy importante, o sea, para mí es bastante efectivo, ¿no? Las dos disciplinas juntas, son ¿no? Complementarias, ¿no? Claro, que al final yo digo que los medicamentos tienen que ayudarte a empoderarte, ¿no? Y a empezar a encontrarte mejor para poder
tirar hacia adelante, ¿no? Hablando de los psicofármacos, pero luego pues tienes que tener una serie de recursos que te sirvan para toda la vida, que estos los adquieres en la terapia. Claro, es lo que decíamos y yo desde la parte más de consulta lo veo, ¿no? Que por un lado hay pacientes que tienen mucha reticencia porque hay mitos, ¿no? Porque se cree que hay mucha dependencia, que crean, pues, ¿no? Que hay como desconocimiento, pero por el otro lado también hay personas, pues eso, ¿no? Que a lo mejor se medican sin estar, sin estar bien informadas, entonces, claro, es un poco buscar el punto, ¿no? Cuando se necesita, cuando no. También hay pacientes que te dicen, bueno, claro, un fármaco es eso, actúa más rápido, aunque normalmente son 2 o 3 semanas, ¿no? Los antidepresivos en hacer efecto. Tarda más, son pocos días. Claro, la psicoterapia es más tiempo, pero también los efectos son más duraderos y más profundos, ¿no? Entonces es ver como 2 terapias complementarias. En algunos casos se va a necesitar psicofármacos y en otros no, ¿no? Esto siempre aconsejados por un profesional, nunca automedicarse, ¿no? Desde aquí lo recomendamos. Y no sé si vos bueno, no, algo. De hecho en las farmacias, bueno, yo ahora no trabajo en farmacia, pero en las oficinas de farmacia, el farmacéutico de farmacia también debe encargarse a solo dispensar medicamentos que vayan sujetos a prescripción médica, porque ahí es un poco el filtro inicial, ¿no? El primer filtro. Y bueno, para los que estén entrando, recordad que estamos con Ana, que es investigadora, es farmacéutica, yo soy psicóloga y hablamos de salud mental y psicofármacos, ¿no? De esta sobremedicación que se da en muchos países, ¿no? Incluida España, ¿no? Pero no queremos que parezca que lo estamos demonizando. Los fármacos son súper necesarios, pero es un poco ver en qué casos sí, en qué casos no. Y estamos hablando de esto, ¿no? De cómo se vincula la salud mental con los psicofármacos. Entonces, yo te quería preguntar, Ana, mitos, porque hay muchos mitos en todos los ámbitos, ¿no? Mitos de los psicofármacos, ¿qué mitos crees que hay, que están extendidos en la sociedad? Bueno, de que los psicofármacos son drogas malas. Sí que son drogas, porque son sustancias que suelen ser sintéticas y que tienen una actividad en el organismo, ¿no? Pero es que están muy estudiados, o sea, es que para que un medicamento salga al mercado deben pasar unos 12 años desde el primer estudio de la molécula y tal, y luego se hacen ensayos clínicos con gente sana, ensayos clínicos con gente enferma, se mira toxicidad, se mira seguridad, se mira eficacia. Y que es una cosa muy, 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 muy segura, sí, se utiliza de la forma correcta. Claro, por eso ahí está el tema de la información y de asesorarnos bien, ¿no? Pero lo que decíamos de mitos, ¿no? ¿Qué mitos crees que hay, ¿no? De esto, aparte de que son drogas. Bueno, sí, son drogas porque son drogas. Pero... Sí, hay algunos mitos que sí que tienen parte de razón, como que enganchan, ¿no? Eso es verdad. ¿Cuáles crean dependencia y cuáles no? O sea, hay algunos que hay la tolerancia, ¿no? No sé si esto depende del fármaco de la persona, ¿no? Se dice mucho antidepresivos y la gente le da miedo engancharse, ¿no? O necesitarlos. ¿Hasta qué punto son? Claro, es que aquí tenemos que desglosar. Por ejemplo, he hablado de que hay 4 tipos de psicofármacos. Los antipsicóticos, los antidepresivos, los ansiolíticos y los antimaníacos. Los antimaníacos, por ejemplo, se dan en gente que tiene trastornos bipolares y trastornos maníacos. Entonces, es que estas personas generalmente van a usarlo de forma prolongada toda la vida. Como mucho van a cambiar la dosis o van a cambiar el principio activo, lo que sea, pero es así. Y luego, por ejemplo, los antidepresivos, que no es que tú te tomes eso y estés contento. La gente piensa que un antidepresivo funciona así, no tiene nada que ver. O sea, hay estudios que dicen que la gente con depresión suele tener ciertos neurotransmisores bajos. Como desactivado. Sí, o en menor cantidad, como la serotonina, ¿no? Que dicen que es un poco como la oxitocina, ¿no? La hormona de la felicidad. Y eso puede ser que los tengas bajos. Entonces, que te den un fármaco que ayude a aumentar esos niveles de neurotransmisor, eso es bueno, pero suele aparecer el efecto, sobre todo en antidepresivos, a las 3 semanas. Y te ayuda a que tu estado de ánimo sea el normal, es que no quiero decir normal, pero... Un nivel exacto. Más adecuado, ¿no? Más que no esté por debajo, ¿no? Exacto, y eso te ayuda luego pues con la psicoterapia o con tus hábitos o con tus recursos, te ayuda a tener una vida alejado, ¿no? de la depresión. Pero sí que es verdad que
pueden enganchar, y sobre todo a la gente que usa de forma descontrolada esos fármacos, por ejemplo, ansiolíticos para dormir. Si tú te tomas 3 meses un ansiolítico que quizá no necesitas, después quizá no podrás dormir sin ese fármaco, por eso el efecto rebote, ¿no? Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a recibirlo en el cuerpo. Entonces sí que hay que ir con mucho cuidado con esto. Claro, que no es bueno que regular la dosis y también hacer un seguimiento, ¿no? En este caso insistimos con el tema del psiquiatra o el médico de cabecera, aunque entendemos que el psiquiatra es el especialista especializado en salud mental, ¿no? En psicofármacos y tal. Pero bueno, creíamos interesante hablar de esta parte más química o más científica, ¿no? Cómo interactúa, porque al final es una droga, o sea, estamos ingiriendo algo que nos puede ayudar, pero pues vamos a ver cómo la tomamos, ¿no? Y luego lo que decíamos de la psicoterapia, al final es aumentar el estado de ánimo, ¿no? En el caso de depresión, ansiolíticos, pero claro, a partir de ahí no es que vas a ser feliz, es que ahí estarás como un poco mejor para poder a lo mejor avanzar, hacer más, sacarte de esta apatía, incluso empezar un proceso terapéutico, que a veces en depresiones graves lo que vemos es que se necesita una base más farmacológica o en ansiedades muy intensas, ¿no? Para poder trabajar la parte más cognitiva, ¿no? Porque hay también mucha resistencia, ¿no? Hay fármacos, ¿no? Que se utilizan para romper un poco esa resistencia del paciente, ¿no? Entonces, a nivel de beneficios, ¿qué beneficios dirías en general que tienen los psicofármacos para la persona? Bueno, pues un poco lo que venía diciendo, que al final ayudan a empoderar un poco a la persona a que desde un estado, pues eso, sin apatía, un estado sin ansiedad, sin angustia, pues pueda llevar una vida lo más normal posible y bueno, tener un día a día. Y efectos adversos de los psicofármacos hay muchos, ¿no? Y depende mucho de la persona y del tipo, pero en general, ¿qué podemos hablar de? A ver, ¿qué serían? Efectos adversos, ¿qué diferencia hay entre efecto adverso y efecto secundario? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. O sea, efecto secundario es un efecto que puede aparecer cuando tú tomas el medicamento con una dosis adecuada. Es decir, yo me tomo un paracetamol de 1 gramo, que es lo que me toca para el dolor de cabeza, y me aparece un efecto secundario que no es el de calmar el dolor de cabeza, sino que me viene pues mucha diarrea, por ejemplo. Y eso es que está en el prospecto, ¿no? Y efecto adverso sería más efectos indeseados. Una reacción no deseada. Sí, como efectos más indeseados, y suelen ser por ingestas inadecuadas de la dosis, de mayor dosis. Vale, o si no es por la dosis normal, es cuando te pasas del consumo. Vale, sí, insistimos porque la gente que se conecta, que estamos hablando con Ana, que es investigadora contra el cáncer y también es farmacéutica, y queríamos hoy hacer un directo un poco diferente, enlazando la parte más química, ¿no? De psicofármacos con la parte más de intervención de psicoterapia, ¿no? Entonces, más a nivel de sociedad, ¿qué consecuencias crees que tiene el consumo de fármacos a largo plazo para las personas, para la sociedad? ¿Cómo crees que es que, claro, depende. Los efectos adversos más frecuentes con un uso prolongado... en general, o sea, sí, efectos adversos. Bueno, efectos secundarios sería más bien, pues por ejemplo, somnolencia, que te cambian el estado, no de ánimo, pero sí te cambian un poco la activación que tienes, el insomnio, te puede aparecer insomnio, porque no todos los psicofármacos se dan para el insomnio ni para dormir, se dan pues para lo que he comentado antes. Entonces puedes tener alteraciones del sueño, incluso también se han descrito temblores, cosas más, pero claro, todo al final relacionado con el cerebro. Pero esto es reversible. O irreversible. Sí, claro, es reversible, vale, sí. O sea, con el tiempo se pueden tratar, ¿no? Sí, claro. Vale, entonces, ¿cómo crees que también hablamos al principio de datos, ¿no? Del exceso de medicalización en muchos casos, ¿no? Hablando, en este caso en concreto de la salud mental, ¿no? ¿Cómo crees que se puede regular, sin demonizar nada, simplemente pues vemos que hay mucho consumo, pues ¿cómo se puede regular, ¿no? Que realmente se den las dosis adecuadas, los fármacos adecuados, adecuados? Primero no tomar nada que no te haya recetado un especialista, ya sea un médico de cabecera, un psiquiatra o tal.
y no tomarse nada porque a mi vecino le ha ido bien, porque él tiene una necesidad y yo tendré otra y que a cada cuerpo le actúa diferente. Claro, no todo el mundo le receta los mismos antidepresivos, ni cada vez hay más antidepresivos. De hecho, se investiga mucho en esto, ¿no? Porque bueno, la depresión es una enfermedad muy trastorno, ¿no? Trastorno mental. No, bueno, que una patología bastante extendida. Tiene, más que nada para no, sí, un trastorno mental. No sé qué estábamos diciendo. No, esto del uso de la medicalización. Pues bueno, claro, parece sí que la tendencia es que la sociedad cada vez se medique más, pero lo importante es que siempre te lo recete un especialista y que cojas todos los recursos, no solo aferrarte a los fármacos, sino mirar todas las posibilidades. Ver un poco la mirada. Vamos a responder algunas preguntas que habéis puesto por aquí. Elena pregunta, ¿crees que como sociedad cada vez toleramos menos el malestar del día a día y recurrimos a los ansiolíticos o los estimulantes como muletas para poder salir adelante? Sí, totalmente. Desarrolla tu respuesta. ¿Por qué? No, pues lo que decía antes, porque al final es un efecto que no necesita ningún esfuerzo. Tomarme una pastilla por la mañana a mí no me genera ningún esfuerzo. Entonces vamos a lo fácil y a lo que socialmente se conoce, ¿no? Antidepresivos, pues venga, nos tomamos un antidepresivo. Pero claro, es que todo se tiene que mirar bien. Y esto lo vinculo un poco con patologizar todo también, ¿no? O sea, hay una parte que se medica y otra de patologizar el malestar del día a día, ¿no? O sea, la tristeza... O incluso el insomnio. A veces tenemos problemas, ¿no? Todos en esta vida y no podemos dormir y quizá vas a estar una semana sin dormir y no hace falta que vayas a un psiquiatra que te recete Claro, a ver, si es muy incapacitante o dura tiempo, pero me refiero por un estímulo concreto y temporal. Y que esto también quería añadir el tema del duelo, por ejemplo, ¿no? El duelo, ¿cuántos duelos vamos a vivir a lo largo de nuestra vida por diferentes pérdidas, ¿no? Que el duelo es una reacción humana natural, ¿no? Y claro que hay casos que se deberán medicar, claro que hay casos que se complican, duelos patológicos, depresiones, ¿no? Claro, pero es una situación de la vida cotidiana, ¿no? Que duele muchísimo y que es dura, pero hemos de empezar a normalizar en el sentido de no patologizarlo todo, ¿no? La vida, el malestar humano está, hemos de ver cuándo es incapacitante, cuándo se tiene que abordar, ¿no? Cuándo tal, pero hemos de poner un poco también esta mirada más crítica, ¿no? Porque al final es lo que decías, ¿no? Estamos tristes el otro día escuché una frase que me gustó, ¿no? El tema de un estado de ánimo bueno. ¿Qué es un estado de ánimo bueno? ¿Estar bien siempre? No, es estar acorde a la situación. Si ha pasado algo muy grave en tu familia, pues ¿cómo es un estado de ánimo bueno? También es adaptativo, coherente, ¿no? Pues estás mal, ¿no? Es empezar también a ver esto, ¿no? Luego, Daniel MJ pregunta, en algunos casos, sobre todo en los trastornos mentales graves, el uso de psicofármacos es necesario, sí. ¿Qué les dirías a aquellas personas que son más reticentes al uso de este tipo de sustancias o que de algún modo las estigmatizan? Bueno, pues un poco lo que decía antes, que son fármacos, o sea, son medicamentos que han sido estudiados de forma muy exhaustiva, en todos los niveles han sido investigados y que al final son una muleta, ¿no? para salir adelante. O sea, obviamente no se tiene que medicar todo, pero es que, bueno, ya no hablando de los psicofármacos, la esperanza de vida se ha alargado muchísimo en los últimos años gracias a los medicamentos. Y no hablo de medicamentos que cronifican el cáncer como uno de estos mitos y tal, sino medicamentos pues que ayudan a tener la hipertensión baja, que te ayudan a evitar accidentes cardiovasculares, que te ayudan a tener el colesterol estable, bueno, todas estas cosas, ¿no? Estamos en la tabla y no, y además quiero decir una cosa tras de lo que decía Daniel MJ. Daniel MJ, esta pregunta, ¿no? Que creo que también... Esperad, un momento. Sí, hay una parte de trastornos mentales graves. Claro, ya por el propio trastorno es complejo y hay personas que por el propio trastorno también tienen dificultades a la hora de estas decisiones, o sea, que se tienen que tener en cuenta también la persona, ¿no? Y lo que necesita y cómo está en ese momento, que a lo mejor tiene una visión de la vida pues distorsionada por su trastorno, a eso me refería. Entonces, ya para acabar, Sandrita, ¿qué opinión te merece el uso tan generalizado que existe de psicofármacos como el metilfenidato para niños con TDA?
Bueno, claro, a ver, el Rubifen, ¿no? El famoso Rubifen. Es delicado porque, claro, al final estamos hablando de niños y de un medicamento que al final es un derivado de una droga de ocio, ¿no? Que se diría como la cocaína. Claro, lo ideal es que en el futuro todos estos medicamentos sean mucho más específicos y no tengan, pues, estos efectos adversos que pueda tener el metilfenidato, ¿no? Que al final es un medicamento fuerte que se usa para niños y yo no digo que no se necesite porque está demostrado que funciona bien, pero hay que... Es un estimulante. Sí, O sea, sí, mecanismo... Bueno, es que a veces hay mecanismos duales que ya es entrar en vías de señalización complejas. Que hay casos que sí que no, pero sí que es verdad, hay mucho uso también, ¿no? Pero hay casos que sí, que es primero el diagnóstico de TDA, que sea un buen diagnóstico, ¿no? Que sea fiable, y luego el tema de medicar o no, valorarlo bien, la edad del niño. Yo he visto en consulta niños muy pequeños. Ahora se nos ve, ¿no? Ay, perdón, que no se nos ha cortado, no sé si es por el wifi. Ahora se nos ve, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. No, queríamos... vale, perdón. Queríamos, para acabar, el tema de la terapia. Hemos hablado mucho de fármacos. ¿Has hecho terapia alguna vez? ¿Por qué? ¿Y cómo fue? Experiencia más de psicoterapia, del otro lado de la terapia. Con psicofármacos no, pero terapia sí, varias veces. Y bueno, han sido periodos cortos, pero me han servido. Nunca he pensado en el uso de antidepresivos ni nada de esto, porque supongo que mi situación no lo requería tanto, no eran situaciones tan extremas. Pero sí, claro, he hecho terapia y me ha ido bien. ¿Qué te llevó a pedir ayuda? O sea, Bueno, pues yo creo que un poco a lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sentirnos perdidos en algún punto y ver que con nuestros propios recursos no podemos gestionar las emociones de ciertas situaciones y bueno, necesitamos como que alguien que nos guíe y que nos haga cambiar ciertos pensamientos para tener otras emociones, ¿no? Que al final es un poco la terapia cognitiva conductual. O otras, bueno, sí. Sí, en otras, este caso bueno, sí. Bueno, o sea, que bien, la terapia bien, ¿no? Sí. Que esto siempre decimos desde sonríe. Terapia, Es verdad, bueno, claro. También cambiar de terapeuta cuando lo necesites, parar cuando lo necesites, que esto lo decimos mucho en Sonríe, que sí. Hablamos mucho de divulgación, de salud mental, pero siempre desde la información. Si necesitáis intervención, sobre todo pedir ayuda profesional, asesorarse y darse el permiso de estar mal, de permitirse, bueno, estar mal y volver a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, queríamos cerrar un poco con esto por el tema de que nosotros en Sonríe, ya lo sabéis, somos un servicio de atención psicológica online, 24 horas al día, que si necesitáis ayuda podéis entrar en la web de sonríe.com, en Instagram, y siempre tendremos un espacio para que podamos conversar. Y sí, estamos para lo que necesitéis. No sé si alguna... No sé qué ha puesto Rafa. Una solicitud para estar en tu vídeo. Bueno, no sé. Vamos a aceptarlo, a ver. Bueno, lo siento, chicos, porque se ha cortado antes un momento y nada, ¿vosotros quieres añadir algo? No, bueno, eso, que al final los medicamentos... Uy, mira, alguien que nos quiere hablar. Que nos hemos equivocado. No, ¿qué vamos eso? Vamos a Digues, acaba. Vale, perdón, no. Que se quería añadir algo, Ana. Perdón, no. Se ha equivocado, Rafa. No, sencillamente eso, que los fármacos son seguros, si no salen al mercado, os lo puedo asegurar. Hay muchas agencias reguladoras que hacen pasar controles súper rigurosos y ya me he perdido. Bueno, que los fármacos cuando están bien usados son buenos, pero bueno, que siempre mejor no tener que necesitarlos, pero que todo el mundo necesita algún fármaco alguna vez en su vida. Sí, empezar a desestigmatizar tanto en salud mental como psicofármacos, ¿no? Un poco visibilizar, normalizar y sobre todo informarse, porque desde la información es cuando podemos decidir libremente y decidir bien, ¿no? Y nada, pues eso, os agradecemos mucho, ha sido un poco cotidiano, o sea, sí, informal, ha habido fallo técnico, os pedimos disculpas, pero bueno, creo que habéis hecho preguntas súper interesantes, hemos hablado un poco de todo, teníamos media horita y hemos hecho así un poco en general.
Pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Agradeceros de verdad todos los comentarios, estar aquí aunque sea un ratito, esto lo vamos a colgar, o sea que podéis pasaros en otro momento, y agradecerte, Ana, por el tiempo, porque al final queríamos a alguien que, bueno, que estuviera especializado en fármacos, que hemos hablado mucho de terapia, que está muy bien, pero hay otro tipo de terapia que también está bien, y conocerlas y dar voz y visibilizar. Y que muchas gracias a todos y disculpar estos pequeños interrupciones que hemos tenido, pero bueno, ya sabéis que los directos son así, intentaremos pues bueno, ir perfeccionando esto, y es un rato de charla entre vosotros, entre nosotros, y si tenéis nuestros capítulos en el canal de YouTube, y vamos a seguir subiendo pues experiencias de diferentes ámbitos y sectores, y para hablar de salud mental. Y nada, que espero que volváis a estar por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.